En este tercer módulo del teórico de muestreo nos vamos a enfocar en cómo seleccionar las unidades muestreales, es decir, cómo hacer un muestreo aleatorio. Antes tenemos que marcar que también existen los muestreos no aleatorios y hay distintos tipos, como son el de conveniencia, el sistemático, el consecutivo, el de por cuotas, el de voluntarios y captura y recaptura. Estos muestreos no aleatorios implica que no vamos a conocer la probabilidad que tiene cada individuo de ser seleccionado para formar parte de la muestra. En general se suelen realizar cuando no es posible realizar un muestreo aleatorio y cuando necesitamos información puntual sobre un grupo de individuos, pero no es la intención generalizar el resultado a toda la población. Sí nos vamos a centrar especialmente en los que son los muestreos aleatorios o al azar. Esto implica que cada individuo tiene una probabilidad conocida y diferente de cero de ser seleccionado para formar parte de la muestra. Entre los muestreos aleatorios vamos a ver el aleatorio simple, el estratificado, el sistemático y también tenemos muestreos que se denominan por conglomerados y multietápicos. Empezaríamos con el muestreo aleatorio simple. En el muestreo aleatorio simple, cada unidad de muestreo, es decir, cada individuo de la población, tiene igual probabilidad de ser incluido en la muestra. Esa probabilidad es igual para todos y es diferente de cero. Lo que tenemos que tener en cuenta, que ya lo hemos nombrado anteriormente, es que en medicina veterinaria el muestreo es realizado sin reemplazo, por eso a medida que se van seleccionando los individuos la probabilidad va cambiando. Aquí tenemos un ejemplo donde hay una población que tiene 10 individuos, en este caso son vacas, y se decide tomar una muestra de 5 unidades muestreales, para lo cual se construye una tabla donde tenemos la identificación de los 10 individuos y se selecciona de manera al azar a aquellos individuos con el número 1. Entonces formarían parte de la muestra los individuos 1, 4, 5, 8 y 10. Este tipo de tablas de selección aleatoria se pueden encontrar en los libros y si no también hay funciones en el programa Excel que permiten realizar muestreos aleatorios simples. A continuación vamos a ver un ejemplo de muestreo aleatorio simple en un estudio que se realizó en la cuenca, en la zona de Villa María, para conocer la opinión que tenían los productores acerca del control de la brucelosis en rodeos de cría. Para lo cual se definió trabajar con una muestra de 100 productores y esos productores fueron elegidos mediante un muestreo aleatorio simple, para lo cual se necesitó tener la lista de todos los productores. En este ejemplo, entonces, cada unidad de muestreo es un productor. A partir de la lista de todos los productores de la zona de Villa María, se sortearon 100 y se los invitó a participar mediante completar una entrevista. Aquellos que decidieron participar fueron entrevistados. El conjunto de individuos que son, en este caso productores, que son invitados a participar y aceptan, es lo que se conoce como tasa de respuesta. Asegurar una tasa de respuesta alta en este tipo de muestreos aleatorios es importante para después poder generalizar con confianza los resultados al resto de la población. Una vez obtenidos los resultados de la entrevista, se pudieron hacer una estadística descriptiva o describir cuáles eran las opiniones más representativas de ese grupo respecto de los distintos parámetros que se preguntaron. Las ventajas del muestreo aleatorio simple es que es un proceso muy simple y fácil de entender y el cálculo de la varianza en la media también es relativamente sencillo. La principal desventaja que tiene el muestreo aleatorio simple es la cuestión práctica, porque implica que antes de realizar el muestreo necesito conocer la lista completa de la población, es decir, tener identificado a cada una de las unidades muestreales para poder realizar el sorteo. Por lo tanto, otra desventaja es un método que no es el más costo eficaz y también hay que tener en cuenta como desventaja el problema de los no cooperantes que hacen que la tasa de respuesta pueda ser baja y eso dificulte la generalización de los resultados al resto de la población.
El segundo muestreo aleatorio que vamos a ver es el sistemático. Este muestreo es muy práctico, es un método muy práctico para obtener muestras representativas de la población. Y además asegura este muestreo que la muestra, los individuos que conforman la muestra, reflejen una distribución uniforme de toda la población en estudio. ¿Cómo se realiza el muestreo? Para eso nos vamos a basar en un ejemplo. Esto es un estudio que realizamos para estimar la prevalencia de mastitis en rodeos lecheros de la cuenca también de Villa María. Para estimar la prevalencia de mastitis necesitábamos conocer en cada rodeo el número de vacas afectadas. Entonces, en una población o en un tambo con 200 vacas, y a partir de la cual se decidió trabajar con un tamaño de muestra de 40, se construye lo que es un intervalo de selección. ¿Cómo se construye ese intervalo de selección? Dividiendo el tamaño de la población dividido el tamaño de la muestra. Para este ejemplo que estamos viendo, el intervalo de selección sería de 5. Eso implica que tendremos que tomar una muestra de una vaca cada 5 en la población. ¿Cómo se asegura la aleatoriedad en el muestreo sistemático? Esa aleatoriedad se asegura seleccionando la primera unidad de muestreo de manera aleatoria. Entonces, por ejemplo, si de las primeras 5 vacas al azar se elige la número 2, la próxima vaca a muestrear sería la número 7, porque es 2 más el intervalo de selección que era 5 igual 7. Y así sucesivamente se van seleccionando una vaca cada 5 hasta que se realiza el paneo de todas las vacas en el establecimiento, las 200 vacas. Al finalizar, tendremos la muestra constituida por las 40 unidades muestrales. Es clave remarcar acá que para que el muestreo sea aleatorio, el primer individuo del intervalo de selección, en este caso 5, debe ser elegido de manera al azar. ¿Cuál es la principal ventaja que tiene el muestreo sistemático? Es que no necesitamos, previo a realizar el muestreo, la lista de los individuos, porque como se pudo ver en el ejemplo, una vez que se llega al campo, se construye el intervalo de selección y se van seleccionando los individuos, y en ese momento se registra la identificación, en este caso la caravana, de cada una de las vacas seleccionadas. No necesitamos previamente tener el número de caravana de los animales, sino que ese dato se va registrando al momento de hacer el muestreo. Y además es muy fácil de implementar a campo, en el ejemplo que vimos, porque no implica que previamente al ordeño tengamos que seleccionar los animales, sino que se van seleccionando a medida que van pasando por la sala de ordeño. Entre las desventajas podemos decir que la varianza no puede ser estimada a menos que se asuma que es un muestreo aleatorio simple, y puede haber una selección sesgada de individuos en algunos casos en que el intervalo de selección coincida con alguna característica de sesgo, digamos, que produzca sesgo. El tercer muestreo que vamos a ver, aleatorio, es el muestreo estratificado. Este muestreo es un muestreo muy eficaz para reducir la varianza que hay en la población. ¿Cuándo lo vamos a aplicar? El muestreo estratificado lo aplicamos cuando hay un factor que nosotros conocemos que puede producir una variación significativa sobre la variable que nosotros queremos medir, pero sin embargo ese factor no es el objetivo del análisis. Voy a ejemplificar con la figura que tienen allí. Vamos a suponer que la variable a medir sea la producción de leche, para lo cual voy a seleccionar un conjunto de individuos y voy a medir la producción de leche individual en cada uno de ellos. Ahora, esa es la variable a medir, la producción de leche. Pero si en la población donde yo voy a evaluar esa variable, hay por ejemplo 2 razas y estas razas producen distinta cantidad de leche, ese es un factor que influye sobre la variabilidad. Entonces, para reducir esa variabilidad, yo tengo que tener en cuenta que hay animales de distintas razas, tengo que tener en cuenta ese factor. Por lo cual, voy a decidir hacer un muestreo estratificado. ¿Qué implica eso? Que voy a tener en mi muestra representadas a las 2 razas,
pero no porque me interese conocer qué es lo que pasa con la raza en esa población. A mí la variable que me interesa medir es la producción de leche, pero como esa producción puede estar influenciada por la raza, voy a tener en cuenta a ese factor. Entonces la población la voy a dividir en los dos estratos, por ejemplo la raza 1 y la raza 2, y de esos dos estratos voy a hacer una selección aleatoria de individuos para conformar mi muestra. Es decir, que mi muestra van a estar representados los dos estratos, y a partir de ahí sí voy a medir la producción de leche y calcular cualquier estimador puntual, como podría ser la media y el desvío. Lo que hay que asegurar es que dentro de cada estrato se haga, por supuesto, una selección aleatoria de individuos, que puede ser mediante un muestreo aleatorio simple o un sistemático. Otro ejemplo de muestreo estratificado fue el que utilizamos en un estudio realizado hace un par de años, donde se quería conocer el promedio de peso de las liebres que se recibían en un frigorífico especializado en esta especie. Entonces se calculó primero el tamaño de muestra y el mismo fue estimado en 250 liebres. Se necesitaba pesar 250 liebres para conocer el promedio de peso con cierta precisión. Y lo que pudimos identificar que las liebres que llegaban al frigorífico pertenecían a 9 productores o a 9 proveedores, digamos, 9 cazadores llevaban liebres a ese frigorífico. Y pensamos que ese factor, el proveedor de las liebres, podía influir sobre la variable que nos interesaba medir, que era el peso. Por eso se decidió realizar un muestreo estratificado. ¿Qué implicó esto? Que se tomaran muestras de cada uno de los proveedores de manera proporcional, para que en la muestra final estuvieran representados los 9 proveedores. Entonces, se seleccionaron de manera aleatoria una cierta cantidad de liebres de cada uno de los proveedores para conformar la muestra. ¿Qué ventajas tiene el muestreo estratificado? Que asegura la representación de todos los grupos que pueda haber en la población, y siempre y cuando estos grupos influyan sobre lo que se quiere medir. Pero además de eso, de tener una estimación global de todo de la muestra, y que eso nos va a permitir inferir a la población, dado que tenemos identificados los estratos, también podemos hacer estimación de los parámetros para los distintos estratos. Y además vamos a tener estimadores más precisos porque los estratos son homogéneos dentro de ellos. Otro objetivo que podemos perseguir es muestrear más intensivamente alguno de los estratos por alguna causa en particular. Y entre las desventajas es que podemos tener una precisión menor si algún estrato es muy pequeño, porque tendremos pocas unidades muestrales representando ese estrato. Y otra limitación es que tenemos que conocer antes de realizar el muestreo cómo se distribuyen en la población los factores que vamos a utilizar para estratificar. Este es un pequeño cuadro donde pretendo comparar los tipos de muestreo y cuándo utilizar uno o el otro. Si la característica que deseamos medir es homogénea en toda la población, se puede realizar un muestreo aleatorio simple. Ahora, si la característica que queremos medir está influenciada por distintos factores y esos factores definen estratos en la población, lo más conveniente es realizar un muestreo estratificado. Ese muestreo estratificado será simple cuando los estratos que identificamos en la población son del mismo tamaño. Entonces, si tenemos del mismo tamaño los estratos, es decir, la misma cantidad de individuos en un estrato que en el otro, en la muestra tendrán que estar representados de la misma manera los dos estratos. Ahora, si los estratos que tenemos en la población son de diferente tamaño, el muestreo aleatorio que corresponde es un muestreo estratificado, pero proporcional al tamaño de los estratos. Es decir, que yo tengo que tener en mi muestra una proporción de unidades muestrales que se corresponda con el tamaño de los estratos que yo identifico en la población. Y por último tenemos un muestreo que se denomina muestreo por conglomerados,
que es cuando en la población se identifican grupos o conglomerados de individuos que son muy similares entre sí, los conglomerados, pero los grupos son similares entre sí, pero hay variación dentro de los conglomerados. En este tipo de muestreo entonces no se eligen los individuos, digamos, sino que se seleccionan conglomerados y se trabaja sobre los individuos que hay dentro de cada uno de esos conglomerados. Un ejemplo de esto es lo que se hace en la producción de cerdos, que en vez de elegir, por ejemplo, para ver peso al destete, como las camadas de lechones suelen ser muy semejantes entre sí, en vez de elegir lechones de diferentes camadas, directamente se seleccionan al azar las camadas y se miden allí el peso al destete de los lechones. Este muestreo por conglomerados siempre se va a aplicar cuando los grupos tengan entre sí similares características, pero sean heterogéneos dentro de cada grupo. En el próximo módulo nos vamos a enfocar en el tamaño de la muestra. Como habíamos visto hasta ahora, en el teórico de muestreo, primero hicimos una comparación entre lo que es censo y muestreo y definimos alguna terminología. En el segundo módulo nos enfocamos en cómo inferir en la población un parámetro un estimador que obtenemos de la muestra. En el tercer módulo respondimos la pregunta de cómo seleccionar los individuos y en el próximo módulo vamos a ver cuántos individuos seleccionar.